Te daba un escalofrío en el estómago solo con mirarlo y la piel de gallina solo con tocarlo. Muchos ni siquiera pensaban en acercarse, después de todo era su cabeza la que estaba en juego, literalmente. Hola viajeros de la historia, hoy nos embarcaremos en el siglo XVIII y conoceremos la tan temida guillotina, propuesta por el doctor Joseph Ignace Guillotin. ¿Tienes curiosidad por saber más sobre ella? Así que sostengan sus cabezas, ya dejen su super like, suscríbanse al canal y sin más preámbulos vayamos al video. ¿Cómo surgió la máquina? Fue sugerido por el médico francés Joseph Ignace Guillotin, que defendió el uso de este dispositivo en la aplicación de la pena de muerte. Su primera inspiración fue un grabado del alemán Alberto Durero, realizado en el siglo XVI, en el que el dictador romano Tito Murlius decapita a su propio hijo con un dispositivo similar a una guillotina. Hay constancia de que durante la Edad Media ya funcionaban en Alemania máquinas para cortar cabezas. En Inglaterra y Escocia aparecieron versiones más refinadas. Las mujeres se reunían para tejer y observar. Era habitual que grupos de mujeres asistieran a las decapitaciones, tejiendo y charlando mientras se reunían alrededor de la guillotina. Llamadas tricoteuses, estas mujeres se reunían inicialmente para los debates del gobierno local, pero las autoridades acabaron por prohibirles las asambleas públicas, por lo que recurrieron a las ejecuciones para entretenerse. Durante los eventos se fabricaban pequeños artículos como gorras y similares. A pesar de su origen doméstico, las mujeres se asociaron con la sed de sangre y la rabia a medida que avanzaba la Revolución Francesa. Las tricoteuses contaban sus puntos mientras contaban las cabezas cortadas y desarrollaron una reputación violenta y odiosa por ello. Transportado públicamente a la guillotina. La guillotina podía ejecutar a 12 personas cada 13 minutos, lo que aumentó exponencialmente el número de muertos durante la Revolución Francesa. Con el tiempo, la eficacia de la guillotina mejoró, principalmente gracias a los esfuerzos de Charles Henry Sanson, que probó personalmente la máquina en animales y cadáveres. Sanson había probado la guillotina por primera vez en público con Nicolas Jacques Pelletier. La precisión con la que la cabeza de Pelletier se separó de su cuerpo parece haber gustado a Sanson, y el uso de la guillotina se extendió. Los espectadores comenzaron a reunirse para ver cómo los soldados, llamados gendarmes, cargaban carros de plomo con individuos condenados a ser ejecutados. Un testigo presencial describió los carros, los mismos carros que se usan en París para transportar leña. Se colocaban 4 tablas a modo de asientos, y en cada una de ellas se sentaban 2 y a veces 3 víctimas. Tenían las manos atadas a la espalda y el constante traqueteo del carro les hacía mover la cabeza hacia arriba y hacia abajo, para gran diversión de los espectadores. Solemne tristeza antes de la decapitación. Independientemente del comportamiento de los condenados durante su camino a la guillotina, a menudo se respiraba un ambiente sombrío entre la procesión de oficiales que se acercaba a la máquina y la fila de futuras víctimas. El canto profundo y solemne del Miserere se escuchaba, mientras en la distancia la procesión se acercaba a la silenciosa plaza. No se pronunció ninguna palabra, salvo un murmullo en voz baja mientras se veía avanzar a los 2 sufridores, cada uno sostenido por un sacerdote a cada lado, que recitaba oraciones y que eran repetidas por el hombre en agonía. Las últimas palabras de un condenado. Muchas de las víctimas de la guillotina, aunque no todas, tuvieron sus últimas palabras grabadas para la posteridad. Antes de su ejecución en 1793, el rey Luis XVI pronunció un discurso a la multitud, diciéndoles: «Muero inocente de todos los crímenes que están a mi cargo. Perdono a todos los que ocasionaron mi muerte, y pido a Dios que la sangre que vais a perder no sea nunca visitada».
Las autoridades esperaban que los condenados se mantuvieran firmes ante la muerte, pero no todos cumplieron. La amante de Luis XV, Madame du Barry, rogó a la multitud y quizás a su verdugo que le dieran un momento más. María Antonieta, según algunos relatos, pronunció sus últimas palabras como una disculpa a su verdugo por haberle pisado el pie. Los verdugos podían evitar la sensación de culpa. Como la guillotina ofrecía un enfoque figurativamente independiente de la pena capital, los verdugos no se sentían especialmente culpables por acabar con una vida. Los verdugos se centraban en la máquina en sí, más que en el derramamiento de sangre o en el golpe. También hacían los preparativos y limpiaban después del acto. La rapidez de la ejecución en la guillotina eliminó algunas de las conexiones religiosas y sociales entre la muerte y la ejecución, disminuyendo el aspecto emocional del espectáculo. El público lo criticó al principio por ser demasiado fácil y clínico. Durante el nuevo procedimiento de ejecución, las multitudes habrían gritado: «¡Devuélvanme mi horca de madera!». Se produjeron decapitaciones sin éxito. En 1793 los verdugos llevaron al rey Luis XVI a la guillotina ante una gran multitud. Los plebeyos de la clase trabajadora detuvieron al monarca en 1792 y este fue juzgado al año siguiente por cometer crímenes contra el pueblo. Su condena y posterior ejecución, según el padre Henry Essex Edgeworth, culminó cuando el rey fue arrastrado bajo el hacha de la guillotina, que de un solo golpe separó su cabeza del cuerpo. Según otros relatos, el cuello de Luis XVI era grueso y podría haber requerido más de un golpe de la cuchilla de la guillotina. Según la versión de los hechos de Louis Sébastien Mercier, el primer golpe cortó solo una parte de la cabeza del rey y le seccionó la mandíbula, pero no llegó a cortarle la cabeza. Las ejecuciones fallidas en la guillotina eran posibles. Algunas incluso se decían exageradas, a pesar de que el creador del dispositivo lo diseñó para evitar el desplazamiento del hacha de la mano. En una ocasión registrada en Pamiers, Francia, la cuchilla de la guillotina no descendió completamente y solo golpeó al condenado en el cuello. Tras 5 intentos, la cabeza del hombre aún no había sido retirada. Mientras los verdugos intentaban resolver el problema, el hombre se levantó e intentó escapar. Después de que alguien lo agarrara, empezó a rociar sangre a la multitud y fue decapitado manualmente. No hubo piedad en la guillotina. Maximilien Robespierre, el cerebro del reinado del terror en Francia durante la Revolución, fue un firme defensor de la guillotina y ordenó la ejecución de más de 17.000 personas durante el apogeo de su poder. En 1794 los revolucionarios lo detienen y lo condenan a muerte. Mientras estaba en prisión, Robespierre fue víctima de su propia paranoia y opresión e intentó suicidarse. Apuntó el arma a la cabeza, pero la bala solo le rompió la mandíbula. También hay algunas teorías de que su guardia pudo haberle disparado. Al intentar colocar la cabeza de Robespierre en la guillotina el 28 de julio de 1794, uno de los guardias supuestamente arrancó las vendas de Robespierre, lo que dejó al descubierto su herida. A los verdugos les gustaba mostrar las cabezas. Aunque la guillotina era supuestamente más humana y menos sangrienta que otros métodos de ejecución, las multitudes seguían asistiendo a las ejecuciones y esperaban ver la coagulación de la sangre. Los verdugos se complacían en repartir esa misma sangre y a menudo levantaban la cabeza del recién decapitado para que las masas la vieran. Cuando Charlotte Corday murió en la guillotina en 1793, el verdugo le levantó la cabeza y le abofeteó las mejillas, lo que supuestamente hizo que su rostro cortado se sonrojara. La cantidad de sangre en las guillotinas provocaba olores horribles, lo que llevó a los residentes cercanos a quejarse. A veces se disfrutaba de la sangre de la víctima, como cuando las multitudes corrían a mojar sus pañuelos en el lío sangriento que dejó el rey Luis XVI. La guillotina puede haber cambiado el espectáculo de la muerte, pero no lo eliminó. Se vendían guillotinas en miniatura.
Las ejecuciones eran grandes acontecimientos y, además de los grupos de mujeres, los niños también formaban parte de la multitud. Las madres llevaban a sus hijos que tal vez jugaban en casa con versiones en miniatura de las guillotinas entre las decapitaciones. Presumiblemente esto enseñó a los niños a decapitar muñecos o incluso ratas en nombre de la diversión. Las mujeres llevaban pendientes en forma de guillotina y algunas podían cortar las verduras y las frutas en sus mesas de comedor también con pequeñas guillotinas. ¿Tener conciencia después de ser decapitado? Neurocientíficos holandeses probaron la guillotina en ratas y concluyeron que éstas conservaban la actividad cerebral durante 4 segundos después de que se les cortara la cabeza. Sin embargo, no hay consenso sobre si es posible que una cabeza humana cortada tenga instantes de conciencia. ¡Qué video tan pesado!, ¿verdad? ¿Tendrías el coraje necesario para presenciar un evento así? ¿Y si la víctima se hubiera cruzado contigo momentos antes? Solo de pensarlo se me ponen los pelos de punta. Y no te vayas de este video sin dejar tu super like, ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!